¿Qué tal? Les voy a explicar la concepción biológica del delito, presentado por Fabián Robles. Como introducción, la concepción biológica del delito se refiere a una teoría que sostiene que el comportamiento delictivo tiene una base biológica o una base genética. Quiere decir que hay ciertas personas que nacen para ser delincuentes. Esta perspectiva es desarrollada principalmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos hablando del año 1800 y el año 1900, aproximadamente 120 años. Busca explicar el crimen a través de factores innatos o predisposiciones biológicas. Se va a explicar por qué hay personas que delinquen y lo va a atribuir a ciertos aspectos físicos. ¿Cuál es el objetivo? Analizar la teoría biológica del delito y sus principales exponentes, destacando cuáles fueron sus contribuciones más esenciales. ¿Cuál es el origen de la teoría biológica del delito? Uno de los principales exponentes es César Lombroso, quien fue un médico y criminólogo italiano, considerado el padre de la criminología. Sostuvo que algunos individuos nacen con una predisposición al delito, identificando lo que denominó como el delincuente nato, el delincuente que nace para ser delincuente, no importa educación o las características sociales que tenga o en el que se desenvuelva. Según él, estas características biológicas van a determinar si es o no delincuente. Lombroso observó características físicas como una mandíbula prominente, una mandíbula muy grande, los arcos superciliares muy marcados, un cráneo anormalmente o grande o pequeño. Quiere decir que había personas que tenían un cráneo muy grande, esto iba a determinar si iban a ser delincuentes, o una persona con un arco muy pequeño, perdón, con un cráneo muy pequeño iba a determinar si posteriormente iba a ser un delincuente en potencia. ¿Cuáles son los postulados de la concepción biológica del delito? El delincuente nato, como lo mencioné, el delincuente nace, no se hace, según este César Lombroso. ¿Cuál es su idea central? Algunos individuos nacen con una predisposición genética para cometer delitos. Va a tener ciertas características fisiológicas y va a determinar qué va a ser un delincuente. Va a tener características físicas y mentales. Quiere decir que van a tener cierta concepción del mundo, de la familia, de la sociedad, una concepción mental, y esto va a determinar si se van a convertir en delincuentes o no. Él menciona que son unas personas anormales. Se enfoca en la fisionomía, buscando signos físicos visibles en criminales. Como se muestra en la fotografía, las personas que tienen tendencias criminales van a tener características físicas. También hay una influencia de la antropología. Lombroso y otros criminólogos de su tiempo estaban influenciados por la antropología criminal, que buscaba correlaciones entre características físicas y el comportamiento delictivo. Había una asociación entre esas características físicas y el comportamiento que iban a desarrollar dentro de la sociedad. Este enfoque había mediciones del cráneo y otros aspectos del cuerpo. Como se menciona en este aspecto, iba a tener unas características específicas, principalmente un cráneo muy grande o muy pequeño. Y esto iba a determinar si iba a ser un delincuente o no estas personas. Bueno, son estas ideas de estos personajes. Otro exponente es Enrico Ferri. Él fue seguidor de Lombroso, introdujo el concepto de multicausalidad del delito. Quiere decir que para ser un delincuente no se determina con una sola causa, como él lo decía, que había gente que nacía. No, Enrico Ferri se da cuenta que para ser delincuente influyen varios aspectos. ¿Cuáles eran? Aspectos sociales y ambientales, además de los biológicos. También él apoyaba esta teoría biológica del delito, pero ya incrementaba otros aspectos como lo social
y también los ambientales. Quiere decir que había personas que iban a nacer con cierta predisposición biológica para cometer delitos, pero también iba a influir el medio donde se desenvolvían. Otro exponente es Rafael Garrófalo. ¿Qué decía él? El delincuente estableció el concepto de delincuente anómalo, que era una persona que tenía ciertas características, pero no estaba bien. Argumentó que la moralidad, la empatía y otros factores biológicos influían en el comportamiento delictivo. La moralidad, la empatía. Estas personas tenían una moral distinta. Según este Rafael Garrófalo, tenían una moralidad distinta a la gente normal. También tenían una empatía distinta. No sentían lo que o el daño que causaban. No les causaba ese dolor el ver a la gente sufrir. También determinaba otros aspectos biológicos. Seguía siendo estos aspectos biológicos del delito, que tenían ciertas características biológicas para cometer delito los delincuentes, pero conforme va pasando el tiempo va habiendo mayores estudios y se van incrementando factores para poder determinar si una persona iba a ser delincuente o no. Para ello hay una crítica hacia esta concepción biológica, como era los inicios de el estudio del delito y del delincuente, pues no había una profundidad en estos estudios, no se llevaba a cabo como tal un método científico o el método científico. Había un determinismo biológico, o sea, no es posible que una persona simplemente por tener ciertas características biológicas al nacer se le determine que iba a ser un delincuente. Critica la idea de que los criminales están predeterminados biológicamente, lo que deja poco espacio para la responsabilidad de la responsabilidad personal o los factores sociales. Tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos si queremos ser o no ser delincuentes. Hay una deshumanización. Esta teoría fue criticada por su deshumanización de los delincuentes. No los consideraba humanos, los trataba como personas anormales, debido a esas características físicas, a los cráneos pequeños o a los cráneos grandes. También había falta de evidencia científica. Con el tiempo, muchos estudios que intentaron probar la relación entre características físicas y el crimen fueron refutados. Como estos personajes eran los inicios del estudio del crimen, con el paso del tiempo hay gente que va empleando el método científico y va haciéndolo esto en mayor forma para poder tener mejores resultados. ¿Cuáles fueron las contribuciones de la concepción biológica del delito? Con esto se da el nacimiento de la criminología científica. Ya se utiliza el método científico para tener mayores resultados. Estudios genéticos modernos. Aunque la teoría original del Lombroso ha sido desacreditada en gran medida, quiere decir que esta predisposición biológica al delito pues no es del todo cierta. Con el paso del tiempo ha habido estudios más profundos para poder determinar por qué la gente delinque. Los estudios modernos en genética y neurociencia han retomado el interés por la influencia biológica en el comportamiento sin caer en determinismos. Como conclusión, la concepción biológica del delito marcó un hito importante en la criminología al intentar aplicar el método científico para comprender el crimen. A pesar de sus limitaciones y críticas, abrió el camino para estudios más avanzados en el campo de la criminología moderna. Empiezan a estudiar estos personajes, al delito y al delincuente, para poder entender por qué pasa este fenómeno dentro de la sociedad. Ellos dan un determinismo biológico donde creen que la gente que tiene ciertas características físicas van a ser futuros delincuentes, pero con el paso del tiempo los científicos se dan cuenta que no es así. Hoy en día la visión del delito es multidimensional, quiere decir que para entender el delito se va a observar desde diferentes dimensiones, no solamente una. Va a ser integrado por factores biológicos, o sea,
Va a haber gente que por tener ciertas características físicas o biológicas va a desarrollar conductas delictivas. Por ejemplo, gente que tiene ciertas características, una deformidad, eh, alguna situación, al ser aislado, al ser relegado a la sociedad, va a crecer con cierto rencor. Al tener este rencor, estas personas van a desarrollar una conducta distinta a los demás. Por eso es importante cuando una persona tenga ciertas características, ciertas carencias, tratar de completarlas para que se evite este tipo de conductas. También va a haber aspectos sociales. Una persona que se desarrolle en una sociedad donde hay muchas desigualdades, claro que va a haber una represalia contra la gente que tenga más recursos, una conducta distinta, una percepción distinta, y de ahí se van a desprender conductas delictivas. También los aspectos psicológicos, gente que ha sido humillada, que ha sido maltratada durante el trayecto de su vida, también puede desarrollar ciertas conductas delictivas por ese rencor que va desarrollando en su interior, y también ambientales. Si crecen en un ambiente hostil, en un ambiente donde han sido muy maltratados, lógico que se van a desarrollar ciertas conductas criminales. Espero les haya gustado esta explicación sobre la concepción biológica del delito. Nos vemos en el siguiente video.